compañero eh, Diego Jiménez y José Felipe López. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces el artículo como título, pues, asociación perfiles nutricionales, ¿sí? En alimentos, con la nutrición y la mortalidad por enfermedades, que es un estudio de corte epidemiológico en 10 países europeos. Ahí podemos ver todos los autores que tiene este artículo. Pues el artículo fue recibido en agosto del año presente por la revista Aceptam. Siguiente. Entre los autores, pues vamos a tener a estas tres autoras. Vamos a tener a Melanie Deschaussette, ¿sí? PhD en epidemiología nutricional. Actualmente, pues, está en el Instituto Francés de Investigación Médica y Sanitaria, ¿sí? En el equipo de epidemiología nutricional. Se graduó en el 2013, en el 2013 se graduó de Agro Paris Tech en el campo de ingeniería especializada en biología humana, nutrición y alimentación y salud. Logró su postdoctorado en el 2018, ¿sí? En la Academia Medisch University de Amsterdam. También vamos a tener a la doctora Inge Hibrecht, con PhD también, actualmente pues en la Agencia Internacional para la Prevención de Cáncer, en la sección de nutrición y metabolismo de dicha entidad. Recalcar de esta doctora, pues, de estas dos doctoras, pues, el largo trayecto que tienen, que cuentan cada una con más de 15 años ya en el área de investigación y sobre todo la parte epidemiológica y en sus campos de nutrición. También vamos a tener a Chantal Juliá, médica nutricionista, ¿sí? De la Universidad de París 13 Nord, y pues que está en el equipo de investigación de epidemiología nutricional de EREN. Siguiente. Pues acá traigo un listado de las entidades o los sitios donde están asociados o donde están los autores de este artículo, pues, porque me pareció algo interesante y pues que no se puede dejar pasar por desapercibido, nomás como por traerles y mostrarles que pues son 41 entidades que digamos que respaldan también el estudio, aparte de pues todos los autores que se llevan en inglés, pero pues no los vamos a mencionar a todos. Siguiente. Bueno, de manera ya resumida y en cuanto a la introducción, entonces los autores nos recalcaban, ¿sí? La importancia de la nutrición y de unas buenas dietas, sobre todo, y hacían mucho énfasis en catalogar pues las cuestiones de los problemas alimenticios, ¿sí? Y sobre todo la cuestión de obesidad y demás, y la mala nutrición, como pues un factor de riesgo muy importante y pues sobre todo para muchas patologías y enfermedades no transmisibles. Ellas nos recalcaban la
alta preocupación que hay en el mundo, pues desde hace ya bastante tiempo, por dietas poco saludables. Sobre todo hoy en día, pues con las redes sociales, pues se promueven dietas y cosas que muchas veces la gente que las pone ni siquiera tiene un respaldo adecuado para poder hacerlo. Eh, Nos recalcaban mucho que aunque pues ya se puede decir que por cultura se sabe que ya las dietas deben ir bajas en azúcares y en sales, deben ser bajas en grasas saturadas y, y que la energía también debe obtenerse a partir de fibras dietéticas, ¿sí? De frutas, verduras, ¿sí? Hacer más énfasis en estos grupos alimenticios. Eh, Todavía pues, hay un gran grupo de la población que no sigue estos consejos. Y a pesar de tantas publicidades, propagandas y todo el esfuerzo que hacen las entidades gubernamentales, pues no hay ese impacto que debería ser el que nos gusta. Nos estimaban ellos también, nos hacían tratar un número bastante alarmante, que puede ser un estimado de 11, que haya aproximadamente un estimado de 11 millones de muertes, ¿sí? Atribuidas a enfermedades no transmisibles, ¿sí? Se han dado o han enterado por dietas poco saludables. Y esta cifra fue en todo el mundo solamente en el año 2017, lo cual pues, es bastante alarmante. Nos recaban que algo que uno pues, pensaría que no es muy significativo y pues por eso la imagen que yo coloqué ahí sobre la tabla nutricional de un alimento X, pero que es algo que traen hoy en día todos los alimentos que uno compra en el supermercado, en la tienda de esquina, y que lo debe traer por reglamentación, ¿sí? Basado pues en los aportes nutricionales que nos puede dar cada alimento. Y pues, aunque uno lo ignora, pues es muy importante. Ellos decían que es como el principal avance o la manera más efectiva que se ha logrado para hacer una prevención o como para contraatacar estos problemas sobre dietas poco saludables. Era la manera en la que se podía llegar a la población, ¿sí? De manera más efectiva y hacerles prevención para contribuir como a unos estilos de vida nutricionales más saludables y que lleven a una mejoría en la salud. Siguiente. Bueno, también pues cabe recalcar, con esto, pues que también en ese fragmento de lo que era la introducción del artículo nos recalcaban pues, lo que ya se sabe de lo muy importante pues de no sacar de la dieta diaria la proteína, ¿sí? Y la estructura de que son dos grupos muy importantes. Nos hablaban mucho de las frutas, de las legumbres, las verduras, los frutos secos, que son grupos que pues a través del tiempo se ha demostrado que son muy útiles y que no pueden faltar. ¿Sí? Bueno, ya hablando como de la población de estudio, para este estudio se seleccionó más de 500.000 voluntarios, ¿sí? Más de 500. Este estudio se realizó o comprende una población de más de 500.000 personas, todos voluntarios, ¿sí? Todos ellos entre 25 y 70 años, ¿sí? Este estudio se llevó a cabo con una población de 23 centros, ¿sí? De 23 centros donde se sacó la muestra.
Estos 23 centros ubicados en 10 países europeos, que son Dinamarca, Francia, Noruega, Países Bajos, Italia, Grecia, Alemania, España, Suecia y Reino Unido. ¿Sí? La investigación que se llevó a cabo entre 1992 y 2000, ¿sí? Las poblaciones nuestras. Pues, y este estudio de corte investigaba también la parte de los factores metabólicos, dietéticos, y que asimilan mucho la parte del estilo de vida, asociados al desarrollo del cáncer o otras enfermedades no transmisibles en Europa, en su población. Siguiente. Bueno, referente pues, a la recopilación de información, ¿sí? Y demás datos, pues entonces la principal evaluación, ¿sí? Para la ingesta dietética o calcular el índice dietético, se utilizó la siguiente fórmula que encontramos ahí, ¿sí? Como es esto, dietético de FEDSAN, MPS, ¿sí? Que es una versión modificada del sistema de perfil de nutrientes original, ¿sí? Pues con ligeras adaptaciones debido pues, a ciertos grupos alimenticios que son característicos o que pues, han surgido actualmente y que son característicos también de las culturas de las personas. Como pues podemos recordar, este estudio se llevó a cabo en 10 países y pues, hay algunas cuestiones en la parte de la dieta que culturalmente varían. Entonces, por lo menos, algunas de las ligeras modificaciones que se hicieron fue como adaptar los puntos, ¿sí? Que se le asignaban a algunos alimentos específicos, como las bebidas, los quesos, ¿sí? Y grasas añadidas de algunos alimentos. Sí, esto pues recomendado por el Consejo Superior de Salud Pública francés, esto para garantizar o reducir de fuera menor la discriminación y garantizar una adecuada calidad nutricional en los productos de estos grupos y con una alta coherencia en la puntuación de este índice. Sí, para poder recomendar, para poder hacer unas recomendaciones nutricionales más asertivas y más adecuadas. Lo otro también que ellos recalcaban mucho era la parte de la situación socioeconómica y cultural que podían tener las diferentes personas y que pues esto obviamente podía llegar a repercutir en el estilo de vida que llevaban y las dietas que utilizaban, si hubieran dietas adecuadas, saludables, poco saludables, ¿sí? Y que a lo largo del tiempo pues obviamente iba a recalcar mucho en su salud, ¿sí? Entonces, podemos tener que en esa fórmula pues cabe resaltar lo que es la puntuación de comida o de bebida que se va a asignar al alimento, ¿sí? La ingesta de energía por alimento o por bebidas y pues la cantidad de alimento o bebida que se está consumiendo. Esto pues con el fin de darnos como como se dice, pues un índice dietético basado pues en una dieta diaria equilibrada pues, y determinar a partir de las calorías, ¿sí? Pues estos tienen sus ciertas variaciones dependiendo del tipo de alimento y el puntaje pues que va a tener el alimento en cuanto a su índice nutricional pues va a estar en función y pues en función de la composición por cada 100 gramos de contenido, asignando puntos a este índice
por el tipo de alimento, pues dependiendo de los nutrientes que pueda otorgar la dieta diaria, azúcares totales que el alimento pueda tener, ácidos grasos saturados, gramos, la cantidad de sodio que pueda tener, energía medida en kilocalorías, ¿sí? De la parte de la fibra dietética que mencionaba, que es muy importante, ellos lo recalcan demasiado, los gramos de proteína, ¿sí? Y pues para cosas como frutas, verduras, legumbres, frutos secos, pues, el porcentaje que estos contenían o el porcentaje de tipo de alimentos que estaba en el plato. Siguiente. Bueno, un momento, antes de pasar a la discusión, pues ellos, hablando del análisis, ya cuando fueron a hablar del análisis estadístico, pues cabe recalcar que de los, ya siendo un número más cerrado de los 521.000 participantes, sí, pues que excluir a algunos. Estos fueron excluidos porque faltaba información sobre el estilo de vida o la dieta que tenían. Aproximadamente fueron excluidos 6.900, y que junto con aquellos, pues también una proporción extrema de ingesta de energía a requerimiento, ¿sí? En percentiles era más alto o más bajo de lo que estaba en el promedio. Además, participantes que no pudieron tener el seguimiento adecuado, ¿sí? También han sido excluidos. Este porcentaje o grupo de participantes está alrededor del 20%. Y aquellos que pues no tenían fecha de muerte, pues se registró un total de 54.900 muertes durante el registro y el seguimiento de estos pacientes. Ahora sí la siguiente. Bueno, ya mirando sobre la discusión, pues sabemos que en 10 países europeos participaron en la cohorte EPIC para evaluar la relevancia de las puntuaciones de los índices dietéticos FSAM y NPS. Este estudio pues reflejaba que valores altos representaban una baja calidad nutricional de los productos alimenticios para caracterizar opciones de alimentos más saludables en un contexto europeo. Según los resultados, el mayor consumo de los productos alimenticios con puntajes más altos se asoció positivamente con la mortalidad por todas las causas y por cáncer y enfermedades del sistema circulatorio, respiratorio y síntomas digestivos. Siguiente. Teniendo una comparación con otros resultados, el trabajo realizado por los investigadores se basa en un análisis previo realizado sobre la incidencia de cáncer en la cohorte de EPIC para investigar las asociaciones entre los índices dietéticos FSAM y NPS y los desenlaces de la salud en una gran población europea. Se tiene comparación con los resultados en Subimat francés y cohorte Nutrisante que informaron sistemáticamente peores estados de salud, como lo fue el aumento del peso, síndrome metabólico, cáncer, enfermedades cardiovasculares y síntomas de asma. Estos asociados con puntuaciones más altas del índice dietético FSAM-NPS. Ambos estudios fueron consistentes con lo de los investigadores del presente estudio, pero presentaron una menor mortalidad por todas las causas y relacionada con el cáncer, asociada pues a la ingesta de gran variedad de alimentos más saludables y una mayor mortalidad por todas las causas asociadas con un mayor consumo de alimentos menos saludables. En dichos estudios no se observó populares, pero en el estudio PIC se encontró una asociación estadísticamente significativa, pero que podría estar relacionada porque ellos tenían un mayor tamaño de muestra, una muestra más grande en el estudio,
que tuvieron una mejor clasificación de los pacientes utilizando el FSA-NPS continuo. Esto pues les permitió tener una discriminación más exhaustiva de la calidad nutricional de los productos que la gente consumía normalmente, y este modo pudieron darle una mejor clasificación a las dietas. Siguiente. El enfoque utilizado por los investigadores en el estudio pues es un índice dietético a nivel individual que les iba a dar unos perfiles de nutrientes de alimentos consumidos por la población y esto se iba a estudiar y relacionar con los desenlaces de la salud. También fue implementado en diferentes sistemas de perfil de nutrientes en otros dos estudios, como es el estudio de salud de enfermeras y el estudio del seguimiento de los profesionales de la salud, los cuales tenían un índice de calidad nutricional general con una puntuación ONQ-IF a nivel individual que se asoció con una menor mortalidad. La puntuación de Nutrient Rich Food 9.3 a nivel individual se asoció inversamente con la mortalidad por todas las causas, pero no con la mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Estas puntuaciones pues diferían según el número y el tipo de elementos nutricionales que son considerados. El FSA-NPS pues fue diseñado para que fuese fácilmente computado por todas las partes interesadas, ya sean industriales o públicas, y pues tener una forma transparente de ver y servir como una herramienta y una base de datos nutricionales políticas en salud pública, pues como lo es la etiqueta Nutri-Score. El efectos alimenticios ya sean crudos o elaborados y a todos los países, como se hizo en el presente estudio. Normalmente se centra en 7 ítems como lo son la energía, ácidos grasos saturados, sodio, azúcar, fibra dietética, proteínas y frutas. Como en otros estudios, el índice de calidad nutricional general pues se basa en 30 elementos y en el NutriFood 9.3 se basa en 2 elementos que no solo están incluidos los macronutrientes, vitaminas y minerales, sino también los polifenoles y valores, lo cual difería entre los países. El FSA-MNPS también es con la Comisión EAT-Lancet, los cuales estimaban que alrededor de 100 millones de muertes en todo el mundo podían prevenirse con las dietas más saludables, incluyendo lo que era la reducción del sodio, azúcares y grasas saturadas y la mayor consumo de fibra dietética, cereales integrales, frutas, verduras, frutos secos y legumbres. Siguiente. La asociación de la puntuación del índice dietético con la mortalidad por enfermedades respiratorias a través de varias vías, esto incluye varias vías que involucran el estrés oxidativo, la inflamación, la epigenética y el microbioma intestinal. En particular, pues se ha sugerido que las dietéticas están involucradas en respuestas antiinflamatorias y las frutas y verduras como fuentes de antioxidantes que hagan parte de una dieta saludable, pues desempeñarán un papel de beneficio en la salud respiratoria, mientras que las carnes rojas y las carnes procesadas que están involucradas en respuestas proinflamatorias tendrían efectos perjudiciales. También se observó asociación en estudios anteriores sobre la ingesta de ácidos grasos saturados y carnes rojas, que también se ha asociado con síntomas del asma en estudios de cohorte nutrizante. Siguiente.
la no linealidad de asociación entre el índice dietético FSM y NPS, el índice de masa corporal, pues no hubo una linealidad para la asociación y la puntuación del índice dietético SFM y NPS. Estos dichos valores pues reflejan que las elecciones de alimentos saludables podrían haber sido adoptadas por personas que ya presentaban un riesgo a una enfermedad, por lo tanto ya tendrían cierta tendencia hacia una mortalidad precoz. Por lo tanto, pues los individuos que consumían dietas de más alta calidad nutricional, o sea, con puntaje más bajo, que tienden a tener una mortalidad más alta. Esto es el siguiente. Pero esto viene evidenciado, como se puede ver en la tabla, donde los participantes en la quinta parte más baja del índice dietético FSA-MNPS tienen un índice de masa corporal basal más alto. Como se puede ver, los resultados arrojan que los pacientes ya se encontraban en obesidad, pues en el análisis transversal, y por tanto son más propensos a tener enfermedades cardiovasculares prevalentes o una diabetes prevalente al inicio. Esto seguramente relacionado con la dieta que llevaban anteriormente antes de empezar el estudio. Esto también pues ayuda a explicar por qué se observaron asociaciones más débiles, aunque estadísticamente significativas, para la mortalidad por enfermedades circulatorias, o porque los resultados arrojaron sus resultados más fuertes en participantes no obesos al inicio del estudio, pues porque los no obesos, porque se veía porque también los pacientes obesos ya iban a tener un mecanismo patológico que los iba a llevar a una muerte prematura. Siguiente. La asociación entre el índice de dietético de FSAM y NPS y el nivel educativo, esto es contradictorio, transversal positiva entre las puntuaciones y el nivel del índice dietético y el nivel educativo. Se plantea varias hipótesis que pueden explicar el hallazgo, principalmente en EPIC, los países con una mayor proporción de participantes con un nivel educativo medio más bajo tuvieron unas puntuaciones del índice dietético más bajas, lo que refleja tendencias hacia una dieta mediterránea o en Europa del Sur. En estos países, las personas con un menor nivel educativo podrían tener más probabilidades de consumir dietas tradicionales que incluyeran alimentos de mejor calidad nutricional. Esa tendencia también se relacionada con el factor edad. Por otro lado, estos también reflejan dietas de menor calidad nutricional. Siguiente. Como fortalezas de estudio se tiene el diseño prospectivo y seguimiento prolongado de los participantes de diferentes países europeos con varios fenotipos, con datos estandarizados. También el estudio de la calidad nutricional de las opciones, ¿sí? Es que desde hace un ratico te estás escuchando entrecortado, no sé si soy yo o todos te estamos escuchando igual. ¿Aló? O sea, suenas bien y de repente se entrecorta un poquito. Yo lo escucho bien. Es que bien. le pregunté a varias personas y me dijeron lo mismo. Sí, bueno, listo. Vale. Sí, es por ratos que se escucha un poco entrecortado. Vale, listo. Sigue. Bueno, como decía, se tiene un diseño prospectivo y seguimiento prolongado de los participantes de diferentes países europeos con varios fenotipos con datos estandarizados.
el estudio de la calidad nutricional de las opciones alimentarias en relación con la mortalidad, y que se dispuso una gran variedad de datos sobre el estilo de vida que permitieron ajustar los principales factores de confusión y la realización de análisis de sensibilidad en profundidad. Siguiente. Como limitaciones del estudio se tiene que debido al diseño observacional, esto no se puede descartar que hayan presentado posibles factores de confusión residual o factores de confusión no mediados, como lo pueden ser los factores genéticos o ambientales que no se pudieron tener en cuenta. Además, dado que los datos fueron recopilados mediante cuestionarios, no se puede de los datos, como los datos fueron recopilados antes del desenlace del estudio, o sea, como un diseño prospectivo, es posible que se haya presentado cualquier clasificación errónea resultante de errores de medición que no haya sido diferencial. Entre las herramientas utilizadas para estimar la dieta habitual de una inexactitudes, como el sesgo de información errónea, pues que ya es inherente a las evaluaciones de las ingestas diarias habituales de los participantes y por lo tanto alimentos consumidos. En la mayoría de los centros EPIC pues se utilizaron un cuestionario de frecuencia alimentaria para evaluar lo que era la ingesta dietética, y a pesar de tener una buena estimación de las ingestas habituales, esto se limitaba por la discriminación entre la calidad nutricional de los productos. Por lo tanto, los cuestionarios dietéticos disponibles para toda la corte PIC, pues pueden tener esa limitación a nivel del detalle general de la dieta habitual de los participantes en comparación con un recuento único de 24 horas. Y esta limitación es que esto solo se evaluó la ingesta dietética al inicio del estudio, y aún pueden haberse producido cambios en el consumo de los alimentos durante el seguimiento. Entonces se planteaba la hipótesis de que la estimación de referencia, o sea, lo que los participantes reflejaban que consumían, normalmente iba a ser la conducta alimentaria general, sabían que eran voluntarios involucrados en un estudio de corte a largo plazo que iba a investigar la asociación entre la nutrición y la salud, y por eso probablemente estos iban a tender a llevar un comportamiento y ser más conscientes del estado de su salud, y por tanto iban a tener menos comportamiento alimentario no saludable que la población en general. Siguiente. Pues a pesar de las limitaciones del estudio, pues los investigadores nos planteaban que la confianza en el resultado que ellos obtenían, dado que las posibles fuentes de sesgo, o sea, tenidos de ellos, y pues a pesar de que presentaban índices bajos de riesgo de sesgo, entre los factores y cosas que les generaba confianza y que el lector podría como tener en cuenta, es que la solidez de las asociaciones entre los análisis de sensibilidad incluye las categorías de los principales factores de confusión, las puntuaciones del índice dietético y la mortalidad por causas externas que no están relacionadas con la dieta, o sea, un control negativo. La coherencia de los resultados con estudios previos sobre la asociación entre la puntuación del índice dietético y los desenlaces de salud en cohortes independientes, y la consistencia de los resultados con hipótesis mecanicistas apoyando la plausibilidad biológica. Siguiente.
Y como conclusiones, pues una dieta compuesta en promedio por más productos alimenticios, o sea, con puntuaciones más altas de FCMNPS, que reflejaba perfiles nutricionales más deficientes, se asoció con una una puntuación más alta del índice dietético, obtenida pues para diferentes patrones dietéticos variados en diferentes países de una población europea diversa, y pues que conduce a tasas de mortalidad más alta. Sugiere que el FCMNPS es una herramienta relevante para caracterizar productos alimenticios más o menos saludables, sin importar la categoría de los alimentos o la especificidad de los patrones dietéticos en una población nacional. Los resultados pues respaldan la relevancia de utilizar el FCMNPS para clasificar la calidad nutricional de los productos alimenticios en el marco de medidas nutricionales de salud público en general, que se va a encontrar también en los empaques de los alimentos, y que puede ayudar a las personas a elegir productos alimenticios de una mayor calidad nutricional. Siguiente. Gracias. Bueno, listo. Las conclusiones son muy claras. La comida chatarra mata. Esta es la evidencia más robusta que le tiene hasta ahora, porque esta es la cohorte más grande que hay en el mundo de personas que han podido seguir. El mensaje que hay que dejar es que tenemos que señalar en los empaques de la comida procesada la calidad nutricional de los alimentos. No basta con colocar la tablita y el contenido de cosas. Y aquí en Colombia hemos fracasado. El año pasado trataron de pasar una ley que pusiera que era alto en sodio, que tenía alta grasa y eso, similar a lo que hacen en Chile, y esa ley no pasó. A mí me parece que este sistema que tienen en Europa pues es mucho mejor, porque le dan una clasificación de una vez al alimento y le ponen una letra grande, uno lo ve. Entonces no tiene que coger el usuario la tablita para ir a mirar cuánto sodio tiene o cuánta grasa trans tiene, sino que de una vez ya se lo calificaron. Y uno ve la letra grande, si es A o B o C o la que sea, y puede deducir la calidad de los alimentos. Si tiene alguna duda sobre eso. Ustedes vieron ahí en el material suplementario los ejemplos de cómo ellos clasifican las diferentes bolsas y los diferentes empaques de los productos procesados y ultraprocesados. Entonces, nosotros tenemos que evolucionar hacia eso, que todos los alimentos que tengan envolturas vengan con una clasificación nutricional de alta, media o baja calidad, porque ya eso, este no es el primer estudio que demuestra las asociaciones de comidas de baja calidad nutricional y muerte y otros desenlaces desfavorables. Entonces, el mensaje es ese, que tenemos que propender para educar a nuestras poblaciones, enseñarles a comer y decirles que esto no es un capricho, no solamente uno se va a engordar y esas cosas, sino que esto lo va a matar, va a quitar años de vida. Comer alimentos de mala calidad. Entendemos que hay intereses económicos muy grandes detrás de todo esto, pero nosotros como médicos tenemos que educar a nuestros familiares en primer lugar y a los pacientes, y apoyar las iniciativas que lleven a colocar normas que adviertan a los individuos sobre la mala calidad de los alimentos que están ingiriendo. Bueno, por favor, pasemos al siguiente. Bueno, buenos días. Yo les voy a hablar acerca de los inhibidores de cotransportador 2 de sodio y glucosa y el riesgo de cetoacidosis diabética. Siguiente, porfa. Bueno, este fue un estudio que se publicó el 15 de septiembre pues del año presente, del presente año. Entre sus autores principales encontramos a Antonio Douros, Lisa Lix y Michael Fralick. Antonio Douros es un profesor asistente en el Departamento de Medicina de la Universidad de McGill, realizó su doctorado en 2012 y se formó en farmacología clínica entre el 2012 y el 2016 en Berlín, Alemania. También recibió una beca de investigación de la Fundación de Investigación Alemana y completó una beca de postdoctorado en farmacoepidemiología del 2016 al 2018 en el Departamento de Epidemiología, Bioestadística y Salud Ocupacional de la misma universidad.
Lisa Leaks es una profesora de bioestadística y catedrática de investigación de Canadá en métodos para la calidad de datos electrónicos de salud en el Departamento de Ciencias de Salud Comunitaria. También preside el Grupo de Trabajo de Calidad de Datos del Sistema Canadiense de Vigilancia de Enfermedades Crónicas y es miembro del Comité Directivo de la Red Canadiense de Estudios de Observación de Efectos de los Medicamentos. Por último, Michael realizó su licenciatura en Ciencias de la Vida en la Universidad de Queens. Su título médico y su residencia de Medicina Interna fue por la Universidad de Toronto. También realizó una maestría en Ciencias en Harvard en Epidemiología Clínica y obtuvo becas de investigación. Siguiente, por favor. Bueno, a modo de introducción, vamos a hablar acerca de los inhibidores del cotransportador 2 de sodio y glucosa. Estos fármacos son utilizados para tratar la diabetes tipo 2. Hay ensayos controlados aleatorios en donde se ha demostrado que ellos reducen el riesgo de infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal y mortalidad cardiovascular causada por la diabetes y por cualquier otra causa en aquellos pacientes con diabetes tipo 2 que tienen un alto riesgo cardiovascular. Sin embargo, hay varios problemas de seguridad importantes relacionados con estos fármacos. En 2015, la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos emitió una advertencia de seguridad sobre el riesgo de cetoacidosis diabética que tenían estos fármacos. Por lo tanto, se necesitó un tamaño de muestra mayor, más concreto, para poder caracterizar y relacionar bien esta hipótesis que se dio que había de la relación que había entre los fármacos bloqueadores del cotransportador con la cetoacidosis diabética. Entonces, por esto la Red Canadiense de Estudios de Observación del Efecto de las Drogas, CNODS, realizó un estudio de cohorte poblacional para evaluar el riesgo de cetoacidosis diabética asociada a los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 y esto lo realizó comparándolo con los inhibidores de dipeptidilpeptidasa 4 o DPP en aquellos pacientes con diabetes tipo 2. Siguiente, por favor. Bueno, entonces el objetivo como tal de este estudio era evaluar si los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 comparado con los inhibidores de dipeptidilpeptidasa 4 se asociaban a un mayor riesgo de cetoacidosis diabética en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. El diseño del estudio pues fue un estudio de cohorte retrospectivo en donde se utilizaron datos de 7 provincias canadienses y una base de datos clínicos del Reino Unido. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Primero se reunió una cohorte de base en donde se incluyeron a todos los pacientes que estaban siendo tratados, que estaban recibiendo tratamiento para su diabetes, ya fuera con metformina, inhibidores de DPP4, inhibidores del cotransportador, inhibidores de glucosidasa, insulina, o aquellos pacientes que estuviesen siendo tratados con la combinación entre alguno de estos fármacos. Eso se realizó entre el 1 de enero del 2006 y el 30 de junio del 2018. A partir de esa cohorte de base se reunió una cohorte de estudio en donde solamente se incluían aquellos pacientes que estaban siendo tratados con inhibidores de DPP y con inhibidores del cotransportador. Esto entre el 1 de enero del 2013 y el 30 de junio del 2018. Para los métodos de exclusión se tuvieron en cuenta 4 cosas: la edad, el tiempo de cobertura médica, la terapia y la hospitalización. Entonces, se excluyeron aquellos pacientes menores de 18 años, aquellos pacientes con menos de 365 días de cobertura médica antes de la cohorte de estudio de entrada. También aquellos pacientes que habían iniciado tratamiento con ambos inhibidores en la misma fecha y aquellos pacientes que estaban recibiendo inhibidores de DPP, pero que antes habían estado recibiendo inhibidores del cotransportador. Y ya respecto a la hospitalización, aquellos pacientes que hubiesen sido hospitalizados o que hubiesen acudido a urgencias debido a cetoacidosis diabética. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, como les había dicho, lo que se iba a hacer era una comparación entre estos dos inhibidores. Para esto se realizó un emparejamiento en donde se enfocaron en 4 criterios. Primero, el nivel de tratamiento antidiabético, que podía ser de tercera línea si había una o más recetas de insulina en los 365 días anteriores pues, al inicio de la cohorte. De segunda línea, si habían recibido 2 o más clases de medicamentos antidiabéticos no insulínicos, lo mismo en un año antes del inicio de la cohorte. Y de primera línea, se había recibido
pidió solo un medicamento para tratar la diabetes, pero que no fuera insulínico, también en el año anterior. El segundo criterio, el uso de agonistas del receptor GLP-1. Tercero, el tiempo calendario, es decir, aquellos pacientes que tenían una prescripción con el inhibidor de DPP, pero que 120 días después tuvieron prescripción para el inhibidor del cotransportador. Y cuarto, las puntuaciones de propensión condicionadas al tiempo. Entonces, en esta imagen podemos ver cómo los pacientes 1 se emparejaron con los pacientes 2. Esos pacientes iniciaron el tratamiento con ambos inhibidores al mismo tiempo. Podemos ver cómo pacientes 3 y pacientes 5, que tienen la misma característica, se asociaron con pacientes 4 y pacientes 6. Los pacientes 3 y los pacientes 5 eran aquellos pacientes que se habían cambiado de un inhibidor de DPP a un inhibidor de cotransportador y se asociaron con los 4 y los 6, que eran aquellos pacientes que llevaban el mismo tiempo usando un inhibidor de DPP. Siguiente, por favor. Bueno, algo importante es que los pacientes que ingresaron a la cohorte de estudio fueron seguidos hasta que se obtuvo el resultado del estudio, hasta que el paciente falleció o hasta que se hasta que no se podían obtener datos de los 7 lugares que mencioné antes donde se habían realizado los estudios. Cualquier cosa que pasara primero, hasta ahí se realizaba el seguimiento del paciente. Bueno, las puntuaciones de propensión es una técnica que lo que va a hacer es estimar el efecto de un tratamiento. Entonces se realizó una regresión para nuevos usuarios incidentes y prevalentes y se estratificó por conjunto de exposición para así poder calcular la puntuación de propensión. Para esto se tuvieron en cuenta algunas variables que mencionaré más adelante. A partir de eso se compararon los pacientes tratados con ambos inhibidores. Respecto al emparejamiento que mencionaba antes, ese emparejamiento se prefirió hacer sin reemplazo. Eso quiere decir que cada paciente que estaba recibiendo un inhibidor de DPP se podía asociar solamente con uno que estuviese recibiendo inhibidor del cotransportador. Las variables que se tuvieron en cuenta para el cálculo de la puntuación de propensión fue la edad, el sexo, el estado socioeconómico, la duración de la diabetes. También se tuvieron en cuenta algunas comorbilidades, pero se tomaron en cuenta, o sea, que el paciente las presentara 3 años antes del inicio de la cohorte de estudio. Entre ellas se encontraba, por ejemplo, el cáncer, las complicaciones de la diabetes, tanto más macrovasculares como microvasculares. También se consideraron enfermedades renales, diálisis, indicadores de salud general, como por ejemplo el índice de masa corporal, la tensión arterial y también el consumo de otros medicamentos. Siguiente, por favor. Bueno, es importante también tener en cuenta la definición de exposición y la definición de desenlace que se tomó en cuenta para este estudio. Entonces, respecto a la definición de exposición, se usó la definición de esta como un tratamiento. Entonces, se le consideraba expuestos continuamente a aquellos pacientes cuya prescripción de un medicamento se superponía con la fecha de prescripción del posterior. Sin embargo, en los casos donde no había superposición, se daba como un periodo de tiempo que se describía periodo de gracia y era de 30 días. Entonces, ese periodo de 30 días pues era entre prescripciones sucesivas para que así se pudiera tener en cuenta la reducción de la adherencia y la vida media plasmática de los fármacos. Ya como definición de desenlace, tenemos que el resultado del estudio fue la cetoacidosis diabética. Iba a estar definida por una hospitalización con un diagnóstico primario de cetoacidosis diabética o por una visita que hubiese hecho el paciente a los lugares donde se estaban realizando los estudios. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se calcularon las tasas de incidencia de cetoacidosis diabética para la cohorte general y los 2 grupos de exposición. Cada uno de los sitios que estaba participando, de los que había mencionado anteriormente, realizó un análisis individual. Cada uno realizó su análisis de forma independiente, pero estaban basados en un protocolo analítico común. Posterior a estos análisis individuales, se combinaron los resúmenes de datos y se metaanalizaron las estimaciones de cada sitio. Algo importante es que solo los sitios con más de 5 eventos en cada uno de los grupos de exposición fueron los que se incluyeron en el metaanálisis. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, como resultados tenemos que se identificaron a 903.016 pacientes con diabetes tipo 2. Cada uno de ellos recibió inhibidor, ya hubiese sido de inhibidor de DPP o inhibidor de
del cotransportador. Los que recibieron inhibidor del cotransportador fueron 270.909 y los de DPP 632.114. Esto pues durante el periodo de estudio. De ellos se emparejaron a 208.757 participantes, pues 208.757 inhibidores de DPP y 208.757 inhibidores del cotransportador. Algo importante es que entre los receptores de inhibidor del cotransportador, 88.287 recibieron canaglifosina, 64.076 recibieron dapaglifosina y 56.394 recibieron empaglifosina. Durante un total de 370.454 personas año de seguimiento, 521 pacientes fueron hospitalizados por cetoacidosis diabética. Esto comparado con los inhibidores de DPP. Esto lo que mostró fue que los inhibidores del cotransportador se asociaron con un aumento casi de 3 veces el riesgo de cetoacidosis diabética. Siguiente, por favor. Bueno, entonces en esta imagen podemos ver en el lado derecho el favorecimiento que tienen los inhibidores de DPP y en el lado izquierdo el favorecimiento de los receptores de cotransportador sodio-glucosa. También vemos cómo en cada lugar en donde se realizaron los estudios, cada lugar tiene como una tendencia a irse a la relación que tienen los inhibidores de DPP con la cetoacidosis diabética, porque no presenta tanta relación, es decir, hay un favorecimiento hacia esos fármacos. Y podemos ver cómo en el total, en el diamante, sigue habiendo una tendencia hacia los inhibidores de DPP, ya que no presentan tanto riesgo de cetoacidosis diabética comparado con los inhibidores del cotransportador. Siguiente, por favor. Bueno, en esta imagen, pues vamos a mirar la columna de la flechita azul y la fila de la columna rojita. Entonces vamos a ver, de la flecha rojita, perdón. Entonces vamos a ver cómo los inhibidores del cotransportador tienen 2.83 veces más riesgo de desarrollar cetoacidosis diabética comparado con los inhibidores del DPP. Y en las flechas verdes vamos a ver pues que están descritos cada uno de los 3 tipos de inhibidor de cotransportador que se utilizaron en el estudio. Y vamos a ver cómo cada uno de ellos manifiesta un riesgo diferente comparado con los inhibidores del DPP para desarrollar cetoacidosis diabética. Entonces, lo importante acá es que el canaglifosina representó 3.65 veces más riesgo de desarrollar cetoacidosis diabética comparado con los otros dos fármacos. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ya respecto a la discusión, vamos a ver que este estudio de cohorte poblacional de más de 350.000 adultos con diabetes tipo 2 demostró un riesgo casi 3 veces mayor de cetoacidosis diabética con inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 comparado con los inhibidores de DPP4. Algo importante es que el riesgo del riesgo de desarrollar cetoacidosis diabética fue menor en aquellos pacientes que habían recibido insulina previamente comparado con aquellos pacientes que no habían recibido insulina. Pues como había mencionado, se evaluó también el riesgo de cetoacidosis diabética con los 3 inhibidores con los 3 inhibidores del cotransportador, donde se vio que el canaglifosina tenía un riesgo más alto. La relación entre los inhibidores de cotransportadores de sodio y glucosa y el riesgo de cetoacidosis diabética se planteó por primera vez en la Alemania del siglo XIX, cuando se describió el potencial cetogénico que tenía la fluoricina. Eso era un fitoquímico que tenía características y estructuras moleculares muy parecidas a las que tiene el inhibidor del cotransportador. Entonces, a partir de allí se planteó pues una relación entre estos dos, lo cual inició como tal los estudios. Más recientemente se demostró que la inhibición del cotransportador promovía la oxidación de lípidos y cetogénesis, lo que también estaría relacionado con la cetoacidosis. Siguiente, por favor. Los estudios observacionales que evalúan la asociación entre los inhibidores del cotransportador de glucosa y el riesgo de cetoacidosis diabética han arrojado resultados contradictorios. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en esos estudios que menciono se han presentado limitaciones muy grandes, como por ejemplo
la estratificación errónea, la exposición potencial, la deficiencia de informes, porque no se incluyen como características específicas de los pacientes. También que se incluyeron pacientes más jóvenes, con edades entre 53 y 55 años. Entonces, al incluir más que todo pacientes entre ese rango de edad, en el momento de generalizar los resultados, no va a haber pues como una generalización muy grande, sino que va a ser más bien limitada. Entonces, pues no se puede como extrapolar a todos los pacientes con diabetes tipo 2. Los resultados de este estudio, como había mencionado, confirman la importancia que tiene la cetoacidosis diabética como un efecto adverso de los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 y muestra un riesgo casi 3 veces mayor para esta complicación de la diabetes. Otra cosa importante es que también se muestra que además de inhibir el cotransportador tipo 2, puede inhibir el cotransportador tipo 1. Y eso, él está presente más que todo en los enterocitos del intestino delgado. Entonces, al inhibirse, va a generar el desarrollo de diarrea osmótica y disminución de volumen, que también va a ser un factor que predispone a la cetoacidosis diabética. Por último, se encontró que el aumento de riesgo de cetoacidosis diabética estaba asociado pues con los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 y este riesgo iba a ser mayor en aquellos pacientes que no recibieron insulina. Entonces, eso lo que quiere decir es que hay más riesgo de este efecto adverso del fármaco en aquellos pacientes con una enfermedad no tan avanzada, que no han recibido tratamiento por insulina. Siguiente, por favor. Bueno, ya respecto a los puntos fuertes y a las limitaciones de este estudio, vamos a encontrar 3 puntos fuertes. Primero, que el diseño de estudio fue basado en la población y como tenía criterios de exclusión muy poquitos, pues tenía poquitos criterios de exclusión, no eran tan extensos, se iba a permitir que se pudieran generalizar los resultados a una cantidad de población, pues a una población mayor. Segundo, el diseño permitió incluir a casi el 80% de los pacientes que iniciaron inhibidores del cotransportador y eso pues generó más mejoría en la generalización de los resultados. Y tercero, que la muestra pues en realidad fue grande y eso hizo que se pudieran estimar valores muy precisos respecto al riesgo de cetoacidosis diabética. Ya respecto a las limitaciones, la primera limitación que tenemos es que fue un estudio observacional y esto hace que exista cierta confusión residual. Sin embargo, como se usaron inhibidores de DDP4 como un comparador, eso ayudó a disminuir los factores de riesgo de confusión y al mismo tiempo generar una comparación clínicamente significativa. En segundo lugar, no se tuvo acceso a los datos de laboratorio iniciales del paciente. Sin embargo, pues otros indicadores del control de la diabetes fueron casi idénticos entre los dos grupos de exposición. En tercer lugar, la disminución de la adherencia del paciente puede generar una clasificación errónea de la exposición. Y cuarto, los resultados en algunos de los subgrupos fueron impulsados principalmente por los hallazgos en el sitio Ontario, que pues, fue uno de los sitios donde se realizaron los análisis, y como ese sitio no incluyó pacientes menores de 66 años, pues pasa lo mismo que mencioné con la generalización. No va a haber una generalización muy amplia, sino va a ser más que todo limitada. Y quinto, la duración media del seguimiento fue de 0.9 años, por lo que no se pudo evaluar a largo plazo la seguridad que tuviese este medicamento. Siguiente, por favor. Bueno, ya a modo de conclusión, el resultado proporcionó pruebas sólidas de que los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa estaba asociado con un mayor riesgo de cetoacidosis diabética. Importante resaltar que entre los 3 tipos de fármaco inhibidor del cotransportador con los que se contaba en este estudio, el canaglifosine fue el que mostró una relación más alta para el riesgo de cetoacidosis diabética. Listo, gracias. Bueno, gracias. Ya se nos había advertido de los riesgos de estos inhibidores del cotransportador 2 de generar cetoacidosis. Entonces, a pesar de sus beneficios cardiovasculares, tienen que tener en mente esto, debido a que es frecuente, ¿no? Si lo comparamos con los otros medicamentos que nos nombraron, los inhibidores del DPP4. Entonces, esto ya le da más, se consigue una evidencia más robusta acerca de estos efectos colaterales. Sin embargo, pues no lo van a retirar del mercado, se va a seguir usando debido a sus beneficios buenos, beneficios
protectores sobre el corazón, y lo que se hace es que se le advierte al usuario y al médico que lo va a formular de que esté pendiente de que tiene mayor riesgo de desarrollar cetoacidosis, ¿no? Entonces, para que vean que los medicamentos nuevos, a pesar de sus ventajas, también tienen sus desventajas. Y solamente a través del tiempo y después de tratar a muchas personas es que se van consolidando los efectos malos. Les han sabido, pues a raíz de lo de las vacunas, que de las 3 fases por las cuales normalmente pasa un medicamento o una vacuna cuando va a ser aprobada. Entonces, algunos efectos colaterales no se ven en estas primeras fases, solamente después de un tiempo y de mucha gente que haya utilizado estos medicamentos nuevos o estas vacunas nuevas, es que salen a flote pues estos efectos malos. Entonces, por eso siempre tiene que haber una vigilancia posterior a la aprobación del medicamento. No quedarnos contentos con que fue aprobado y que ya listo. Hay que hacer una vigilancia a través del tiempo. Y se va a dar cuenta que algunos de ellos son retirados posteriormente del mercado debido a que sus efectos colaterales pues son muy malos. En este caso es un efecto colateral malo, pero como son malos efectos buenos y si se toman precauciones pues se puede evitar que se presente. Entonces, el hecho de que un medicamento esté aprobado recientemente nos hace tener precauciones sobre su uso y siempre uno está alerta a lo que vienen informando en todo el mundo sobre cosas que se puedan presentar con los medicamentos nuevos. Entonces, el mensaje es que uno no debe ser el primero en abrazar una droga nueva, tampoco debe ser el último, no debe esperar un poco el tiempo antes de ponerse a mandar drogas nuevas. Lo más prudente es esperar un tiempo, cuando ya un medicamento se consolide y tengamos suficiente experiencia de muchísima gente de qué presenta bueno y qué presenta malo. Todos los años retiran medicamentos del mercado. Entonces, los ejemplos son numerosísimos. Por ejemplo, en epilepsia usábamos felbamato, para que descubrieron que era hepatotóxico, como 3 años después de estarlo usando, por retirarlo. Los inhibidores COX-2, inflamatorios, les tocó retirar a casi todos, creo que quedó uno solo. Eso lo usó millones de personas al usar. Entonces, esto es una advertencia de que tenemos que estar alertas con los efectos colaterales y estar leyendo las notificaciones que nos llegan de las oficinas que vigilan esto, del mundo. La FDA en Estados Unidos, la Agencia Europea de Medicamentos, en Colombia el INVIMA. Y si nosotros encontramos algún efecto malo en un paciente, tenemos la obligación de reportarlo. Existen unos formularios del INVIMA donde uno puede reportar. Hay que citar el lote, la molécula, la presentación, la vía y reportarlo, porque cuando se juntan estos reportes que se hacen en los estudios y se puede evaluar si un medicamento está haciendo mucho daño, vale la pena ya retirarlo. Bueno, jóvenes, en 8 días tenemos el segundo parcial. Es acumulativo hasta lo que llevamos dentro de los clubes de revistas. Vamos a incluir el 6º, 7º, 8º y 9º, los 4 últimos, y los temas sí es acumulativo. Entonces, le estaremos informando a qué hora se irá a hacer. Todo depende pues de la disposición de Cristian, que recién se reincorporó a la universidad después de su COVID. Entonces le estamos avisando a qué hora exactamente se va a hacer el día martes. Vamos a ver, lo logramos contratar, cualquier cosa le avisamos con tiempo. El último club de revistas va a ser a la semana siguiente del parcial. Será el 10, que va a ser el último. Ya no quedan sino 3 alumnos por presentar. Entonces nos veremos, estén preparados el próximo martes. Buen día. Esto sí, señor.